Hola, me llamo Aminabad Merari Carreño Navarro. Actualmente curso el segundo cuatrimestre de la carrera de mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. En este video les hablaré un poco sobre los dispositivos de potencia, los cuales son CSR, el TRIAC, el DIAC, los optoacopladores y el IGBT. Un rectificador controlado de silicio, que sus siglas son SCR, puede hacer varias funciones. Entre ellas es una rectificación controlada. Esta consiste en utilizar la propiedad del dispositivo en funcionamiento unidireccional que se comporta en modo análogo a un diodo. Otra de sus funciones es que puede funcionar como un interruptor que permite la sustitución de contactos mecánicos. Otra de sus funciones sería la función de la regulación, la cual es la posibilidad de ajustar de forma precisa al instante de cebado. El tiristor permite controlar la potencia o la corriente medida de salida. Otra es la amplificación. La corriente de la señal de control puede ser muy débil si se compara con la corriente principal. Esta existe pues es un fenómeno de amplificación en corriente o en potencia. Esta ganancia puede utilizarse en ciertas aplicaciones. Un CCR es disparado por un pulso corto de corriente aplicando a la compuesta. Esta corriente compuesta fluye por la unión entre la compuesta y el cátodo y sale del CCR por la terminal del cátodo. La cantidad de corriente de compuerta necesaria para disparar un CCR en particular se simboliza por IGT. Para dispararse, la mayoría de las CCRs requieren una corriente de compuerta en 0.1 a 50 mA. Dado que hay una unión PN estándar entre la compuerta y el cátodo, el voltaje entre terminales BGK debe ser ligeramente mayor a 0.6 voltios. El DIAC, que es un diodo para la corriente alterna, es un dispositivo semiconductor de dos conexiones. Es bidireccional disparable que conduce la corriente solo tras haberse superado la tensión de disparo y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor característico para este dispositivo. El componente es fundamentalmente el mismo para ambas direcciones de la corriente. Existen principalmente dos tipos de DIAC, atendiendo a su número de capas. Pueden ser de 3 o de 4 capas. El de 3 capas es similar a un transistor bipolar sin conexión de base y con las regiones de colector y emisor iguales y muy dopadas. El dispositivo permanece bloqueado hasta que se alcanza la tensión de avalancha en unión del colector. Esto inyecta una corriente en la base que vuelve al transistor conductor, produciendo un efecto regenerativo. Al ser un dispositivo simétrico, funciona igual en ambas polaridades, intercambian al emisor y colector sus funciones. El DIAC de 4 patas consiste en dos diodos Schottky conectados en antiparalelo, lo que le da características bidireccionales. Les explicaré lo que es el TRIAC, que es un componente electrónico semiconductor de 3 terminales para controlar la corriente. Su nombre viene de término triode de for alternating currents, que es triodo para corriente alterna. Este se utiliza para controlar una carga de corriente alterna semejante a un transistor. Se puede utilizar para controlar la carga de corriente continua. En definitiva, es un interruptor electrónico, pero para corriente alterna. Se utilizan en muchas ocasiones como alternativas al relé. Sus funcionamientos básicos es cerrar un contacto entre dos terminales, anodo 1 y 2.
para dejar pasar la corriente cuando se le aplica una pequeña corriente a otro terminal llamado puerta o gate. Este se seguirá permitiendo que la corriente fluya hasta que la corriente de salida disminuya por debajo de un valor determinado, llamado corriente umbral, o se corte la corriente totalmente de alguna forma, por ejemplo con un interruptor o pulsador, como luego veremos. Un optoacoplador es un componente eléctrico de tipo óptico pasivo que está diseñado para transferir señales eléctricas utilizando ondas de luz y así proporcionar un acoplamiento con aislamiento eléctrico entre su entrada y su salida. El propósito principal de este es proteger el circuito de salida frente a picos de voltajes o tensiones elevadas en su entrada que pueden dañar al otro circuito. Este contiene por lo general un LED que convierte la señal eléctrica entre la entrada en luz y un sensor que detecta la luz del LED. Su funcionamiento de este es a través de un sensor que se trate de un componente optoeléctrico, normalmente un fototransistor o un fototriac, que modula la corriente eléctrica de salida en función de la intensidad lumínica del LED. El funcionamiento de un optoacoplador es muy sencillo. Para que funcione, primero se deben aplicar una corriente a su entrada, lo que hace que un LED emita una luz que proporciona dicha corriente. Esta luz es transmitida por el encapsulado hasta incidir en el sensor y fotodetector. Si la cantidad de luz alcanza un nivel adecuado, el sensor entrará en saturación, permitiendo que la corriente circule por el circuito. Este dispositivo funciona básicamente como un interruptor conectado a dos circuitos aislados ópticamente. Cuando la corriente deja de fluir a través del LED, el optoacoplador se apaga. Ahora les explicaré lo que es un transistor IGBT. Es un componente eléctrico diseñado para controlar principalmente altas potencias en su diseño, que está compuesto por un transistor bipolar y un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. El funcionamiento de este es cuando se le aplica un voltaje VGE a la puerta del IGBT. Este enciende inmediatamente, la corriente del colector IC es conducida y el voltaje VCE se va desde el valor de bloqueo hasta cero. La corriente IC persiste para el tiempo de encendido en que la señal de la puerta es aplicada. Para encender el IGBT, el terminal C debe ser polarizado positivamente con respecto a la terminal E. La señal de encendido es un voltaje positivo, el cual es VG, que es aplicado a la puerta G. Este voltaje, si es aplicado en un pulso de magnitud aproximada de 15 voltios, puede causar que el tiempo de encendido sea menor a un segundo, después de lo cual la corriente ID es igual a la corriente carga IL, que es asumida como constante. Una vez encendido el dispositivo, se mantiene así por una señal de voltaje en el G. Sin embargo, en virtud del control de voltaje, la dispersación de potencia en la puerta es baja. El IGBT se apaga simplemente removiendo la señal de voltaje VG de la terminal G. La transmisión del estado de conducción al estado de bloqueo puede tomar a menos 2 microsegundos, por lo que la frecuencia de conmutación puede estar en el rango de 50 kHz. El IGBT requiere un valor límite para el estado de cambio de encendido apagado y viceversa de 4 voltios. El IGBT es un dispositivo que generalmente se aplica a circuitos de potencia, por ejemplo un automóvil, tren, metro, autobús, avión o barco.